Hoy quiero hablar sobre un principio fundamental para vivir una vida plena y llena de propósito. Vivimos en un mundo donde la búsqueda de éxito, satisfacción y felicidad parece ser la prioridad para muchos. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente tener una vida plena? ¿Qué debemos buscar primero para que todo lo demás se acomode en su lugar? Jesús, en su sabiduría infinita, nos dejó una enseñanza que cambia la perspectiva de todo lo que consideramos importante. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos invita a poner a Dios en primer lugar, a priorizar lo espiritual sobre lo material, y confiar en que cuando Él ocupa el centro de nuestras vidas, todo lo demás se ordena. Hoy, te invito a que reflexiones sobre esta verdad profunda. No se trata solo de escuchar palabras, sino de vivir una transformación real que te acerque a lo que Dios tiene preparado para ti. En este video, exploraremos cómo poner a Dios en primer lugar no solo te lleva a una vida más plena, sino que también te brinda paz, propósito y dirección. Si aún no sigues el canal, quiero invitarte a hacerlo. Al suscribirte, te unes a una comunidad que busca fortalecer su fe y crecer espiritualmente, y tu apoyo es crucial para seguir llevando este mensaje a más personas. Este video está diseñado para ti, para ayudarte a encontrar respuestas a preguntas profundas sobre el propósito y la plenitud en la vida. Acompáñame en este recorrido y juntos descubriremos el verdadero secreto para vivir con confianza en las promesas de Dios. Muchas personas pasan toda su vida buscando plenitud en lugares equivocados. Se esfuerzan por alcanzar logros profesionales, acumular bienes materiales o encontrar la felicidad en relaciones humanas. Sin embargo, aunque estos aspectos pueden aportar momentos de alegría, rara vez llenan el vacío profundo que hay en el alma. Jesús, con palabras sencillas pero poderosas, nos mostró dónde debe comenzar nuestra búsqueda en el reino de Dios. Él nos enseñó que si Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás llega por añadidura. Cuando el corazón humano está centrado en cosas temporales, siempre habrá ansiedad, insatisfacción y cansancio. Trabajamos sin descanso, buscamos reconocimiento, ansiamos tener más, pero la paz nos sigue pareciendo inalcanzable. Sin embargo, cuando cambiamos la prioridad y colocamos a Dios en el centro, ocurre algo extraordinario. Nuestra mirada se eleva por encima de lo terrenal y empezamos a ver con claridad lo que realmente importa. El versículo de Mateo 6:33 no es solo una promesa, es una estrategia divina para vivir con equilibrio. Esto no significa que debamos abandonar nuestras responsabilidades o sueños. Significa que todo eso debe estar bajo el gobierno de Dios. Nuestra carrera, nuestros planes, nuestras relaciones deben girar en torno a su voluntad. Un ejemplo perfecto de este principio es la historia de Salomón. Cuando Dios le ofreció la oportunidad de pedir lo que quisiera, él no eligió riquezas, poder ni venganza contra sus enemigos. Salomón pidió sabiduría para gobernar con justicia. Esta elección agradó tanto al Señor que, además de sabiduría, le concedió todo lo que no pidió: riquezas, honra y paz en su reinado. ¿Por qué? Porque puso a Dios primero. Este relato nos deja una lección clara. Cuando nuestras prioridades están alineadas con el reino, Dios se encarga del resto. No se trata de una fórmula mágica, sino de una vida de fe, obediencia y confianza en que su provisión nunca falla. En medio de nuestras luchas diarias, cuando sentimos que nos falta tiempo, recursos o fuerza, la clave no está en correr más, sino en detenernos y preguntarnos: ¿qué ocupa realmente el primer lugar en mi vida diaria? Porque lo que pongamos en primer lugar determinará el curso de todo lo demás. Ahora que comprendemos la importancia de poner a Dios en primer lugar, veamos cómo esto transforma nuestra perspectiva sobre las necesidades diarias. Buscar primero el reino de Dios no significa ignorar nuestras necesidades, ni vivir desconectados de la realidad. Al contrario, significa poner a Dios en el centro de todo: decisiones,
prioridades y deseos. Es vivir con los pies en la tierra, pero con el corazón anclado en el cielo. Es comprender que nuestras necesidades no quedan desatendidas, sino que están bajo el cuidado de aquel que conoce cada detalle de nuestra vida. Cuando buscamos primero su reino, aprendemos a vivir según los valores del cielo: amor, verdad, humildad y justicia. Y eso transforma no solo nuestras decisiones, sino también nuestras emociones. Su justicia significa vivir correctamente delante de Dios, confiando y obedeciendo, incluso cuando no entendemos todo. Muchas veces creemos que preocuparnos es sinónimo de responsabilidad, pero la preocupación constante solo agota el alma, nos roba el gozo del presente y nos hunde en pensamientos de escasez y control. Pero Dios no nos llamó a cargar solos con esas cargas. Filipenses 4:6 nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Él nos invita a soltar, no a retener. Vivir por fe no es ignorar nuestras necesidades humanas, sino reconocer que Dios las conoce mejor que nosotros y sabe cómo suplirlas. Eso se refleja en la experiencia del profeta Elías. Después de declarar el juicio de sequía sobre Israel, 1 Reyes 17:1, él mismo fue alcanzado por esa crisis. Pero no quedó desamparado. Dios lo guió al arroyo de Kerit y lo sustentó allí. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. 1 Reyes 17:6. En un tiempo de escasez, Elías vivió bajo la provisión constante de Dios. Elías no se desesperó buscando soluciones humanas. Obedeció, confió y recibió. Y ese principio sigue siendo válido para nosotros hoy. Cuando elegimos la obediencia en lugar del temor y la fe en lugar del control, descubrimos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de vivir preocupados, decidiéramos confiar profundamente en que Dios provee cada día? Quizás viviríamos con más calma, con más gratitud, con más fe, porque cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, nuestras necesidades no son ignoradas, sino puestas en manos seguras. Y es allí, en ese lugar de entrega total, donde encontramos la paz que tanto anhelamos. Esta confianza solo puede nacer de una comunión real con Dios. Así que veamos cómo la relación con Él influye directamente en nuestra plenitud. Buscar el reino de Dios implica una profunda transformación en nuestra manera de entender la vida espiritual. No se trata simplemente de cumplir con ciertos ritos o normas externas. Se trata de una relación personal con Dios, una conexión íntima que va más allá de lo superficial. Si solo nos enfocamos en las apariencias o en las obligaciones religiosas, podemos perder de vista lo más esencial: la relación con Dios mismo. Sin esa conexión genuina, no hay verdadero crecimiento espiritual ni paz duradera. Jesús mismo nos enseñó que la vida eterna no consiste en cumplir reglas, sino en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. En Juan 17:3 Él dice: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado». Este versículo nos recuerda que el propósito de la vida cristiana es conocer profundamente a Dios, no solo seguir una serie de tradiciones. El conocimiento de Dios va más allá de la acumulación de información religiosa. Se trata de una experiencia vivencial, de caminar junto a Él, de reconocer su voz, de experimentar su amor y de vivir según su voluntad. Una de las enseñanzas más profundas que Jesús nos da en la Biblia se encuentra en el contraste entre María y Marta. Mientras Marta se afanaba con las tareas de la casa y las responsabilidades cotidianas, preocupada por los detalles externos, María eligió sentarse a los pies de Jesús, escuchando atentamente su palabra. En ese momento, ella priorizó lo que era eterno sobre lo que era temporal. Jesús, al notar la preocupación de Marta, le dijo: «María ha escogido la mejor parte,
la cual no le será quitada. Lucas 10:42. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre lo que realmente debe ser nuestra prioridad. Las responsabilidades diarias y las ocupaciones son importantes, pero no deben robarnos lo más esencial, el tiempo para estar en la presencia de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra relación con Él. Jesús no condenó el trabajo de Marta, pero destacó que lo que María había elegido era lo que no puede ser arrebatado: la comunión profunda con Dios. Este enseñamiento de Jesús nos recuerda que, aunque las demandas del día a día son inevitables, debemos asegurarnos de que nuestra vida espiritual esté por encima de todo, pues es lo único que nos dará verdadera paz y fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia. Es fácil caer en la trampa de hacer mucho en el nombre de Dios, pero sin la motivación correcta o sin un corazón conectado a Él. Las actividades religiosas, aunque buenas, no reemplazan la intimidad con el Señor. Sin esta relación genuina, nuestras acciones pueden volverse vacías o sin propósito real. Cumplir con las expectativas externas puede darnos una sensación de logro, pero solo la relación con Dios trae una satisfacción duradera y un crecimiento espiritual auténtico. Es en ese lugar de intimidad donde experimentamos la verdadera plenitud. Si realmente deseamos conocer a Dios, es fundamental también comprender cómo su reino se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Cada acción, cada pensamiento, cada decisión puede ser una expresión de ese reino que Él ha establecido en nosotros, transformando nuestra manera de vivir y de relacionarnos con el mundo. El reino de Dios no es solo una promesa futura, sino una realidad que empieza a manifestarse en el corazón de cada creyente que vive según sus principios. Jesús no habló del reino de Dios como algo que solo sucedería al final de los tiempos, sino como algo que ya estaba presente en su ministerio y que podía ser experimentado en la vida cotidiana de los que le seguían. El reino de Dios comienza en el interior, transformando las vidas de aquellos que se entregan a Él y buscan vivir conforme a sus valores. En 1 Corintios 4:20, Pablo nos recuerda: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Este versículo nos enseña que el reino no es algo meramente verbal o teórico, sino algo tangible y transformador. El poder del reino se manifiesta en la vida real, en nuestras decisiones, actitudes y en las obras que realizamos. No es suficiente con hablar sobre el reino, debemos vivirlo. Es a través de nuestras acciones que demostramos que el reino de Dios está entre nosotros y en nosotros. Jesús mismo enseñó que el reino ya estaba presente en su ministerio. Él no solo predicaba sobre el reino, sino que lo manifestaba en cada milagro, en cada acto de perdón, en cada persona que era liberada del sufrimiento. Al sanar a los enfermos, perdonar a los pecadores y liberar a los cautivos, Jesús mostró que el reino de Dios no es algo distante, sino algo cercano y real. Su vida fue una demostración constante de lo que significa vivir bajo el gobierno de Dios, y como creyentes, estamos llamados a seguir su ejemplo. La presencia del reino de Dios en nuestras vidas debería ser evidente en la forma en que tratamos a los demás, en cómo respondemos a los desafíos y en cómo buscamos vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. La misericordia, el perdón, la justicia, la paz y el amor son los valores que caracterizan este reino, y cuando vivimos conforme a ellos, somos testigos de su poder en acción. Al vivir según estos principios, estamos participando activamente en la expansión del reino en la tierra. Cada acción de bondad, cada decisión que refleja el amor y la justicia de Dios, está contribuyendo a hacer presente su reino aquí y ahora. Para que ese reino crezca en nosotros, es fundamental aprender a someternos al gobierno de Dios en cada una de nuestras decisiones, entendiendo que su voluntad debe ser la brújula que nos guíe en todo momento. Buscar el reino de Dios implica soltar el control, dejar que Él sea quien guíe nuestras decisiones y confiar plenamente en su dirección. La vida cristiana no se trata de hacer las cosas a nuestra manera, sino de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios.
A menudo, en nuestra vida diaria, luchamos por mantener el control de nuestras circunstancias, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones inciertas o difíciles. Sin embargo, entregar el control a Dios es el primer paso hacia una vida de verdadera libertad. El versículo de Proverbios 3:5 nos recuerda: «Fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento». Esta exhortación nos invita a confiar en Dios, incluso cuando no comprendemos completamente los caminos que Él está trazando para nosotros. Confiar en su sabiduría y dejar de lado nuestra dependencia del entendimiento humano es crucial para vivir bajo su soberanía. Al hacerlo, experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que el control está en manos del Creador del universo, quien siempre tiene el mejor plan para nuestras vidas. Un ejemplo poderoso de confianza y obediencia lo encontramos en la historia de Gideón. En el libro de Jueces, capítulo 6, vemos que Dios llamó a Gideón para liberar a Israel de la opresión de los madianitas. En ese momento, el pueblo de Israel vivía bajo gran sufrimiento, y Gideón, al ser un hombre de una familia humilde, no se sentía capaz de cumplir con tan grande misión. Cuando el ángel del Señor se le apareció, él estaba escondido, trillando trigo en un lagar para protegerse de los enemigos. A pesar de su temor, Dios lo llamó hombre valiente, lo cual sorprendió a Gideón, quien se preguntaba cómo podría ser usado por Dios si su familia era la más pobre y él, el más pequeño de su casa. A pesar de sus dudas, Gideón obedeció el llamado de Dios. Con fe, le pidió señales para estar seguro de que realmente era Dios quien le hablaba. En un momento crucial, preparó un sacrificio, y Dios envió fuego para consumir la ofrenda, confirmando su presencia. Luego, Dios le pidió que redujera su ejército de 32,000 hombres a solo 300, con el fin de demostrar que la victoria no dependería de la fuerza humana, sino de su intervención divina. La fe de Gideón fue puesta a prueba de muchas maneras, pero él siguió las instrucciones de Dios con valentía. A pesar de contar con un ejército tan pequeño, confiaba en que Dios le otorgaría la victoria. Gracias a su obediencia, Dios le dio la victoria sobre los madianitas, y el pueblo de Israel fue liberado. Esta historia refleja cómo Dios elige a aquellos que, aunque se sienten débiles e inadecuados, confían en su poder y obedecen su llamado. La fe de Gideón no se basó en su propia fuerza o en los números, sino en la confianza absoluta de que Dios cumpliría sus promesas, incluso de maneras inesperadas. ¿Hay alguna área en tu vida donde aún estás luchando por mantener el control? A veces, los miedos, las inseguridades o las expectativas personales nos hacen aferrarnos a ciertas áreas de nuestra vida. Sin embargo, es solo cuando entregamos estas áreas a Dios que experimentamos la verdadera libertad y propósito. El control que tanto deseamos tener sobre nuestras circunstancias es en realidad una carga que nos impide vivir plenamente según la voluntad de Dios. Rendir el control nos lleva a vivir con propósito y sentido. Cuando dejamos que Dios sea quien nos guíe, nuestras decisiones se alinean con su plan perfecto, lo que nos conecta con el siguiente aspecto clave del reino de Dios. El reino de Dios no solo nos ofrece un propósito en esta vida, sino que nos conecta a un propósito eterno. Mientras que el mundo nos invita a vivir para alcanzar el éxito temporal, el reino de Dios nos llama a vivir con una perspectiva eterna. Cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos, puede tener un valor trascendente cuando entendemos que estamos cumpliendo con un plan divino mucho mayor que nuestros logros personales. Efesios 2:10 nos recuerda que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Esto significa que Dios nos ha creado con un propósito específico, para hacer buenas obras que reflejen su amor y su gloria en el mundo. Cada día es una oportunidad para vivir según este propósito. Cuando vivimos enfocados en cumplir la voluntad de Dios, nuestras vidas se alinean con su plan eterno, y cada tarea, por más pequeña que parezca, cobra un nuevo significado.
La historia de José en el Antiguo Testamento es un ejemplo poderoso de cómo, incluso en medio del sufrimiento, podemos entender que nuestras vidas tienen un propósito mayor. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. A pesar de las dificultades y el dolor, él nunca perdió de vista el propósito que Dios tenía para él. Al final, cuando sus hermanos vinieron a él buscando ayuda, José les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos el día de hoy, para que se dé vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. José entendió que su sufrimiento y sus circunstancias difíciles fueron parte del plan divino para salvar a muchas personas, incluido su familia y toda una nación. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cómo cambiarían tus prioridades si vieras cada día como una oportunidad para cumplir el propósito eterno de Dios? Si realmente creyeras que cada momento de tu vida tiene valor en los ojos de Dios, ¿qué cosas cambiarías en tus decisiones, tus actitudes y tu forma de vivir? Vivir con un propósito eterno transforma la manera en que vemos nuestras circunstancias, haciéndonos conscientes de que nuestras vidas tienen un impacto que va más allá del tiempo presente. A medida que vivimos con propósito, también somos llamados a influir positivamente en los demás. La forma en que vivimos según el reino de Dios no solo afecta nuestra vida, sino que tiene el poder de inspirar y edificar a aquellos que nos rodean. Cada acción puede ser una semilla plantada en el corazón de otro, cada palabra una oportunidad para reflejar el amor de Cristo. Ser parte del reino de Dios no solo nos transforma a nivel personal, sino que también nos convierte en instrumentos para influir en el mundo que nos rodea. Jesús nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, a reflejar su amor y verdad a través de nuestras acciones. Es fundamental vivir de acuerdo con los principios del reino, demostrando con hechos lo que proclamamos con palabras. Mateo 5:16 nos instruye: «Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Este versículo resalta la importancia de nuestras acciones diarias como una forma de glorificar a Dios. No se trata de hacer buenas obras para ser reconocidos, sino para que otros vean en nosotros el reflejo del carácter de Dios y deseen acercarse a Él. Cada vez que elegimos hacer lo correcto, ser amables, compasivos, honestos y humildes, estamos reflejando la luz de Cristo en un mundo que a menudo está sumido en la oscuridad. Un excelente ejemplo de integridad y fidelidad se encuentra en la vida de Daniel. A pesar de estar exiliado en una tierra extranjera, lejos de su pueblo y su cultura, Daniel nunca comprometió sus principios. En Babilonia, rodeado por una sociedad que adoraba a otros dioses y vivía de manera contraria a la ley de Dios, él decidió mantenerse firme en su fe. Aunque enfrentó la presión de adaptarse a la cultura y las costumbres babilónicas, no permitió que su identidad como creyente en el Dios de Israel fuera diluida. Daniel vivió con una integridad y sabiduría que lo destacaron entre los demás, incluso entre los funcionarios de alto rango del reino. Su carácter reflejaba una profunda relación con Dios, y esta relación le otorgó una sabiduría sobrenatural que impactó tanto a su entorno como a los reyes de Babilonia. Su testimonio fue tan poderoso que, al ser confrontado por los desafíos, nunca dudó en orar a Dios, incluso a riesgo de su vida. La famosa historia en la que fue lanzado a la fosa de los leones por negarse a dejar de orar es un claro ejemplo de su inquebrantable fe. A pesar de las amenazas y adversidades, Dios protegió a Daniel, cerrando las bocas de los leones. Este milagro fue un testimonio vivo del poder y la fidelidad de Dios. El rey Darío, al ver el poder de Dios en acción, proclamó que el Dios de Daniel es el Dios viviente, que permanece para siempre. La vida de Daniel no solo fue un ejemplo de fe personal, sino que también tuvo un impacto significativo en aquellos que lo rodeaban, incluyendo a los gobernantes y naciones. Daniel no solo mantuvo su integridad en medio de la adversidad, sino que su vida misma fue una proclamación constante de la fidelidad de Dios. A través de sus acciones, oraciones y decisiones,
demostró que confiar en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles, trae consigo la presencia y el poder de Dios para transformar cualquier situación. La manera en que Daniel vivió, fiel a sus principios, fue un testimonio del reino de Dios en medio de un mundo lleno de opresión y desafíos. Al reflexionar sobre nuestras propias vidas, pregunto, ¿estamos reflejando el reino de Dios en la forma en que tratamos a los demás, en cómo manejamos las dificultades o en cómo tomamos decisiones? Vivir conforme a los principios de Dios tiene un impacto profundo en quienes nos rodean, y nuestras acciones pueden ser la luz que otros necesitan para encontrar a Cristo. Para que este reflejo del reino crezca y se mantenga constante en nosotros, es necesario contar con la dirección y el poder divino, y es aquí donde entra en acción el Espíritu Santo. Esta influencia no proviene de nuestra propia capacidad, sino del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es Él quien nos capacita para vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios, guiándonos en cada paso y permitiendo que nuestro testimonio sea efectivo para atraer a otros hacia Cristo. No se trata de un esfuerzo humano, sino de una vida rendida al Espíritu, quien nos fortalece y nos transforma. Para vivir los principios del reino de Dios, no basta con nuestro esfuerzo humano. Nuestra naturaleza humana, limitada y débil, no es suficiente para cumplir la voluntad perfecta de Dios. Por eso, Jesús nos dio una promesa poderosa: el Espíritu Santo. Él es quien nos capacita, nos guía y nos da el poder necesario para vivir según los valores del reino. Es el Espíritu Santo quien nos fortalece para amar como Jesús amó, perdonar como Él perdonó y servir con humildad y obediencia. En Hechos 1:8 Jesús promete: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos. Esta promesa fue cumplida en Pentecostés, cuando los discípulos, antes temerosos y dudosos, recibieron al Espíritu Santo y fueron transformados en valientes testigos de Cristo. Fueron llenos de poder y de valentía, capaces de enfrentar cualquier adversidad, y a través de su testimonio, el reino de Dios se expandió a través de todo el mundo conocido. La clave está en que los discípulos no actuaron con su propia fuerza, sino con el poder del Espíritu que habita en ellos. Y lo mismo sucede con nosotros hoy. Si estamos buscando vivir según los valores del reino, necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos guíe en cada área de nuestra vida. Solo con Él podemos tener la sabiduría para tomar decisiones, el amor para tratar a los demás y la paz para enfrentar las pruebas. Él es quien nos da las fuerzas para ser testigos vivos del reino de Dios en medio de un mundo que aún necesita conocer a Cristo. Es importante preguntarnos, ¿estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en nuestra vida diaria? A veces, podemos estar tan enfocados en nuestras propias fuerzas o en nuestros propios planes que olvidamos depender completamente de la dirección y el poder del Espíritu Santo. Sin Él, nuestra búsqueda del reino puede convertirse en un esfuerzo vano, pero con Él, todo se hace posible. Su poder no solo nos capacita para hacer la voluntad de Dios, sino que también nos transforma desde adentro hacia afuera, haciendo que el reino de Dios se manifieste en cada aspecto de nuestra vida. Todo esto nos lleva a una verdad central: la búsqueda del reino transforma desde adentro hacia afuera. Es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros lo que nos hace nuevos, nos fortalece para vivir conforme a la voluntad de Dios y nos permite reflejar su gloria en un mundo que necesita ver la luz del reino. Esta reflexión nos conduce a una verdad fundamental: la búsqueda del reino de Dios no solo cambia nuestra manera de pensar, sino que transforma nuestro ser desde lo más profundo, afectando cada área de nuestra vida. Buscar el reino de Dios comienza en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón. Dios no está interesado en cambios superficiales que solo buscan agradar a los demás, sino en una transformación genuina que proviene de una rendición total a Él. Buscar el reino es una invitación a permitir que Él transforme nuestra manera de pensar, sentir y actuar, desde lo más íntimo. El apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 12:2:
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este versículo destaca la importancia de una transformación interna, que no solo afecta lo que hacemos, sino también cómo pensamos y sentimos. La verdadera transformación ocurre cuando nuestro corazón es moldeado a la imagen de Cristo, y eso solo es posible cuando nos rendimos completamente a Él. Un ejemplo claro de esta transformación interna es la historia de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, conocido por su codicia y deshonestidad. Su vida estaba marcada por la búsqueda de riqueza a costa de los demás, y su reputación no era nada favorable entre el pueblo. Sin embargo, todo cambió cuando tuvo un encuentro personal con Jesús. Cuando Jesús pasó por su ciudad, Zaqueo, curioso por ver al Maestro, subió a un árbol para observarlo. Al verlo, Jesús lo llamó por su nombre y le invitó a hospedarse en su casa. Este gesto de amor y aceptación de Jesús sorprendió a todos, pues Zaqueo era visto como un pecador y traidor. Pero, en ese momento, Zaqueo experimentó una profunda transformación en su corazón. No fue solo un cambio superficial o externo, sino una transformación radical en su interior. De inmediato, Zaqueo, con un corazón renovado, decidió devolver lo que había robado y, además, dar la mitad de sus bienes a los pobres. Esta acción fue una manifestación clara de la obra que Jesús había hecho en él, mostrando que su arrepentimiento no era solo palabras, sino un cambio tangible en su vida. Jesús no solo cambió su comportamiento, sino que transformó su corazón, y Zaqueo, movido por esa transformación, actuó de manera diferente. La conversión de Zaqueo no fue simplemente un ajuste de su conducta, sino una renovación total de su ser. Este cambio profundo y genuino es lo que ocurre cuando permitimos que el reino de Dios transforme nuestra vida desde adentro, tal como lo experimentó Zaqueo. A menudo, podemos caer en la trampa de enfocarnos en modificar nuestras acciones externas, sin permitir que Dios trabaje en lo más profundo de nuestro ser. Sin embargo, solo cuando permitimos que Dios nos transforme por dentro, nuestras acciones reflejarán genuinamente el reino de Dios. Al buscar primero el reino de Dios, descubrimos un secreto que muchos pasan por alto en su búsqueda de plenitud. La verdadera plenitud no está en la acumulación de cosas materiales o logros temporales, sino en vivir bajo el gobierno de Dios. Muchas veces, la sociedad nos lleva a pensar que nuestra felicidad depende de lo que tenemos o de lo que logramos. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de este estudio, la verdadera vida abundante solo se encuentra cuando ponemos a Dios en primer lugar, permitiendo que su reino guíe cada aspecto de nuestra vida. Cuando buscamos el reino de Dios primero, encontramos propósito en lo que hacemos. Ya no vivimos solo para acumular logros o riquezas, sino para cumplir el propósito eterno que Él tiene para nosotros. Esta es una vida llena de sentido, que no se basa en las circunstancias momentáneas, sino en un propósito divino que trasciende el tiempo y las limitaciones humanas. Además de propósito, buscamos la paz. Vivir bajo el reino de Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de nuestra relación con Él. Cuando nos rendimos a su voluntad y le damos el primer lugar en nuestras vidas, nuestra ansiedad y preocupaciones se disipan, porque confiamos en que Él cuida de nosotros y dirige nuestros pasos. La dirección que obtenemos de Dios también es esencial. Cuando ponemos su reino primero, Él nos da una dirección clara para nuestras vidas. No necesitamos buscar fuera de Él para encontrar el camino, porque Él mismo se convierte en nuestra guía, mostrándonos el siguiente paso a seguir, incluso cuando no entendemos completamente el panorama. Finalmente, encontramos poder para vivir como Él nos ha llamado a vivir. A través del Espíritu Santo, recibimos el poder para vivir según los principios del reino. No vivimos por nuestra propia fuerza, sino por el poder de Dios, que nos capacita para hacer su voluntad en todas las circunstancias. Esta es la base sólida que sostiene una vida verdaderamente plena, hoy y por la eternidad. Al poner a Dios en primer lugar,
encontramos lo que el mundo no puede ofrecer: un propósito eterno, paz verdadera, dirección divina y el poder para vivir en su voluntad. Después de este recorrido lleno de enseñanzas, quiero aprovechar este momento para agradecerte profundamente por haberte tomado el tiempo de ver este video. Es un verdadero honor poder compartir contigo estas reflexiones sobre lo que significa buscar primero el reino de Dios, y cómo esta búsqueda puede transformar nuestras vidas de maneras que quizás nunca habríamos imaginado. Espero que este mensaje haya tocado tu corazón y te haya ayudado a ver las cosas desde una nueva perspectiva. A veces, en medio de las luchas diarias y las presiones de la vida, necesitamos recordar cuál es nuestra verdadera prioridad. Al poner a Dios en primer lugar, encontramos la paz, el propósito y la dirección que tanto anhelamos. Recuerda que todo comienza con esa decisión de buscar su reino antes que cualquier otra cosa. Si este mensaje resonó contigo, me gustaría invitarte a que lo compartas con alguien que pueda necesitar escucharlo. En tiempos de incertidumbre, compartir la palabra de Dios y su sabiduría puede ser un faro de esperanza para aquellos que te rodean. A través de nuestras acciones y palabras, podemos ser luz en el mundo, reflejando el amor de Dios a todos los que encuentren nuestro camino. Además, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Al suscribirte estarás formando parte de esta comunidad de personas que buscan crecer espiritualmente y vivir conforme a los principios del reino de Dios. Me encantaría tenerte como parte de este viaje. No olvides darle me gusta al video si te ha gustado el contenido. Cada vez que compartes, comentas o das me gusta, estás ayudando a que más personas sean alcanzadas por la palabra de Dios. Me encantaría saber cómo este mensaje impactó tu vida. Te animo a que dejes un comentario abajo compartiendo tus pensamientos, reflexiones o cualquier pregunta que puedas tener. Recuerda que este espacio es para que todos podamos aprender juntos y crecer en nuestra fe. Espero verte en el próximo video, donde seguiremos explorando más sobre cómo vivir con propósito y en comunión con Dios. Que el Espíritu Santo te guíe y te llene de paz en cada paso que des. Que Dios te bendiga abundantemente y te acompañe siempre en tu caminar.